Ahí está. Hoy estuvo rápido. Bueno, ya somos 14. Ahí está la doctora Santana. Bueno, esperamos 3 minutitos más y arrancamos. Bárbaro. ¿Qué hago? Yo con esto dejo de presentar. Sí, deje de presentar, así le ven su cara. Así. Dejo de presentar. Y ya estamos a un paso del Congreso, ¿eh? Sí, ya está, que estamos. Año movido Año movido. año movido. Sí, pero a Córdoba le viene bárbaro. Están todos motivadísimos. Bárbaro, me parece bien, sí, porque la idea es ir moviéndose. Pues si no, viste que, a ver, yo soy porteño nacido y, nacido y creado, pero tengo conciencia de que si no todo es muy porteñocéntrico, ¿viste? Sí. Tengo conciencia de eso, y que en realidad hay un montón de cosas que se hacen afuera, que se hacen bien, y que se hacen en todas partes del país, digamos. O sea, con el solo hecho de decir afuera, ya estoy diciendo. Sí, sí. El lugar es lindo. La semana pasada estuvo la jornada de mama, una jornada de mama grande, que se llama Jornada de Mastología del Centro, y se hizo ahí en el 5º centenario. Es lindo, bien elegido el lugar. Sí. Y hace un tiempo no voy a Córdoba, así que me viene bien. Sí. Vos pudiste venir cuando vino Rosada y será más o menos unos 10 años. Sí. Yo fui ahí. Y creo que me quedé mismo en el mismo hotel directamente, digamos. Sí. Que está ahí enfrente del shopping, digamos. Sí. Exactamente, al lado del show. Estoy viendo quiénes están conectados. Uf, tiene un montón de lados. Hola, David. Buen día, gente. ¿Cómo les va? Buen día, ¿qué tal? Buen día, doctor. Bueno, un minuto más y comenzamos. Dale. No hay problema. Sí, hay muchos que están conectados ya como servicio, entonces deben estar todos alrededor. Tranquilo, hemos dado el Nosotros paso. tenemos a varios acá. Hemos tocado para audiencias pequeñas, no hay problema, ¿no? Bien, bueno, vamos a dar comienzo. Dale. Bueno, buen día a todos. Gracias por estar conectados esta mañana. Hoy tenemos una nueva actividad de Sociedad de Patología de Córdoba, de Patología y Citopatología. La idea de este webinar es hablar un poco de una patología muy
cada vez más frecuente, que es todo cómo nos vamos a enfrentar, ¿no es cierto?, ante una biopsia o una pieza hepática con algún trastorno, en este caso medicamentoso, para que no solamente especialistas en hígado, sino algún otro patólogo general se encuentre un día así y se le ocurre un par de preguntas y tener a través de la presencia de Marcelo Amante algo de experiencia. Así que bueno, yo voy a presentar a Marcelo, actual vicepresidente de la Sociedad Argentina de Patología, médico de staff del hospital, del servicio de patología del Hospital Alemán y jefe de servicio del Hospital Argerich. Así que bueno, Marcelo, muchas gracias por estar acá con nosotros hoy. Bueno, muchas gracias, Lucas. Muchas gracias a Zapik por la invitación y a todos los que, la verdad que es un gusto poder hablar para todos los patólogos que se pueda, porque además, particularmente, el dar alguna charla es una de las cosas que más me gusta de todo esto. Disculpen si llega a haber algún ruido de fondo, trataremos de ir superando los conflictos porque lo doy desde mi despacho, desde el hospital, y a veces alguien está intentando arreglar un baño justo atrás de mi nuca y puede suceder que suene algo de fondo. Comparto pantalla. Vámonos más. Una aclaración para todos los oyentes. Si tienen preguntas, podemos hacerla al final, o si lo escriben en el chat, después yo se las leo, como moderador. Bueno, Marce, cuando vos quieras. Bueno, bárbaro. Comparto ventana, ahí está. Arrancamos con esto. Ahí estamos. Bueno, como bien dijimos, a ver, y no sé si ahí está. ¿Ah? Ahí se ve la pantalla, ¿bien? Se ve perfecto, Doc. Si le quiere poner el siguiente. Perfecto. Es que eso es lo que estaba tratando de. Me parece que no se No, veía. no se ve. Quizás compartir toda la pantalla porque A ver, dejo de compartir y comparto. A ver, perdón. no hay problema. No, pues a veces yo comparto, así es más fácil. Les pido disculpas. No pasa nada. A ver si de esta forma. Yo recién vi la pantalla cuando lo pusieron. Ahí, Sí, pero no corría. no corría, sí, sí. Era ese el problema que tenía. Ahí está, Ahí está. ahí está. A ver si corre. Ahí, Sí, ahí. perfecto. Perfecto, sí. No, bueno, eso en general es mi presentación. Yo soy Marcelo Fabián Amante, patólogo del hospital, jefe de división patología del Hospital Argerich y médico de staff del Hospital Alemán. Vamos a hablar de DILI, que es el acrónimo para injuria hepática inducida por drogas, y tenemos una especie de programa al respecto, que tiene que ver con, a ver si desde acá, creo que se queda, como si se quedara la diapo. Sí, no está corriendo. No está corriendo. A ver ahí, sí, con la pantalla así, parece no estar corriendo. No. A ver, Quiere dejar de presentar nuevamente de vuelta.
Antes de tener ese problema, bueno, a ver, dejo de presentar y me fijo si presentándola de otro modo, porque, a ver, vamos a intentar algo. Intentar ventana, compartir, ver si la puedo modificar yo desde acá abajo, desde ahí, ¿no? No, no está corriendo. No está corriendo, ¿no? No, ni de ninguna de las formas. Eh, Ahí he dejado de compartir de vuelta, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver si lo dejo así. A ver, espérenme. A lo mejor cuando dice compartir en pantalla completa, y ahí a lo mejor cuando pone presentar, en esa opción con la flechita del costado le puede servir para avanzar. Para ahí ya directamente desapareció. No, lo que voy a hacer es, aunque sea así, así seguro se va a poder correr y vamos a poder ver muy probablemente. A ver, espérenme. Ahí comparte, ¿estamos de acuerdo? Correcto. Sí, ahí apretá la cosita de abajo a la derecha, donde está el cursor, para ampliar. Bien abajo, bien a la derecha, apretá la pantallita que hay. Más Ahí. abajo. No, más abajo, donde está, donde aparecen esos números, ese porcentaje. Ahí abajo, eso. ¿Lo ves? Sí, Al lado de 92, Doc, hay una pantallita. Mire, vaya más abajo, eso, más abajo. Ahí de abajo dice 92. Y hay como sí, un... sí, sí, Al lado está el televisor. sí, pero no, fíjate que no hay mucha respuesta al respecto. No, yo tengo, Si quiere ir, pues desde ahí, desde el modo presentación, usted ir modificando desde el costadito cada una de las slides, lo puede hacer si no. sí, yo si no puedo, a No, ver, pero no está respondiendo. Si se posiciona a ver ahí en el slide 2, tampoco. Estaba pensando, yo había pensado eso también. A ver, vamos a ver un segundo, discúlpenme. no hay problema. Si no me lo quiere pasar a mí, yo lo comparto y le voy pasando los slides, Doc. Porque en el primero que habíamos hecho, Sí, pasaba perfecto. pasaba, yo había dejado esto ya preparado en este tipo de pantalla. ¿Mm? Eh, Ahí, y a ver ahí no parece, Ahí vemos pantalla completa. Ahí está corriendo. ahí está corriendo, lentamente, pero corriendo, ¿no? Sí. Bueno, a ver si podemos, si corre. No, a ver si ese no avanza. No. ¿Quiere pasármelo por WhatsApp y yo le paso, Doc, ¿le quiere pasar mi número? Y yo lo presento. Bueno,
por ahí va a ser más fácil, así lo estamos Ujú. Perfecto. complicándonos. Unos minutitos les pedimos a todos. Ahora me Sí. dice la doctora Di Forte que se puede, que vea, a ver, Marcelo, abrir desde presentaciones de Google. A ver, desde acá. Pero cuando le da compartir pantalla, ¿qué opciones le da? Porque normalmente le da pestañas de Chrome, ventana y toda la pantalla. Claro. A ver, Toda la pantalla y ahí debería, no está la opción, al menos desde acá, desde Google. ¿querés que te lo mande por mail en 2 minutos? Perfecto. Acá le dejo en el chat el mail. Perfecto, a ver. En el chat. Ah, Acá está. me copio el mail, te lo mando. Ujú. eh, vas a recibir un libro que se llama Patología 2. Bueno, ¿eh? Ahí lo voy a poner como editora, inclusive, te lo estoy mandando. bueno. Y a la vez me estoy fijando por ahí, porque yo lo tengo cargado en un pendrive, estoy fijándome a ver si abriéndolo del pendrive cambia algo, ¿sí? Mandártelo, te lo mandé, ahora me voy a fijar si abrirlo desde el pendrive puede cambiar algo. Eh, Ahí llegó. Unos segunditos que lo bajo, lo descargo y ya lo ponemos en receta. voy a intentar abrirlo a ver desde lo que abrí del pendrive. Unos segunditos que está bajando. Bien, ahí lo estoy abriendo, ya se descargó y ya lo hacemos correr. Bueno, muchas gracias. Perfecto, ahí lo estoy abriendo. Y denme unos segundos.
No sé si están pudiendo ver todos. Sí, se ve, no en modo presentación todavía, y esa ventana la podés sacar. Claro. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, por la forma en que está armado, lo que te voy a decir es que vayas, si lo vas a manejar, claro, que vayas yendo y yo voy hablando arriba, no te preocupes. Bueno, la idea era, bueno, buenos días de vuelta, disculpen la tardanza, disculpen la molestia. Vamos a hablar un poco, vamos a charlar un poco de injuria hepática inducida por drogas, y como decía el doctor Armando, es un tema que se está poniendo cada vez más interesante y actual y concreto. Así que vos seguí y yo cualquier cosa te voy diciendo. Tenemos un programa en que vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar de los patrones especiales de acuerdo a la presentación clínica. Vamos a charlar, vamos a hacer una definición de DILI, vamos a hablar algo de los mecanismos del DILI. Sigamos, vos seguí dándole al botón. Vamos a hablar de susceptibilidad al DILI. Hasta ahí. Y vamos a hablar los patrones morfológicos más comunes, que son realmente al final el rol del patólogo, porque básicamente todo esto que vamos a hablar antes de los patrones morfológicos tiene que ver más con las definiciones clínicas de DILI. El resto de los patrones y sus causas. Vamos a hacer un hincapié en dos tipos particulares, que son los suplementos herbarios y nutritivos, que se utilizan mucho, y los inhibidores del checkpoint inmune, que son medicamentos oncológicos que al día de hoy son muy utilizados y por lo tanto tienen una incidencia importante en lo que vemos como biopsia posible de un paciente con DILI, y después lleguemos a unas conclusiones. Obviamente les pediría que 3 minutos antes de terminar, digamos, del momento en el cual ustedes digan, no, mira, más allá de acá no nos podemos ir, me avisen porque yo voy a mostrar esto y después voy a empezar a mostrar algunos casos, ¿sí? Y 3 minutos antes por ahí pasamos a las conclusiones y cerramos, más allá de que tengamos que dejar algún caso sin mostrar. El concepto rápido es: hay más de 350 medicamentos que se han reportado con algún riesgo de daño hepático en el sitio LiverTox. Es un evento clínico raro el DILI, pero tiene una morbimortalidad significativa. Como dice ahí, es causa líder de insuficiencia hepática aguda en Estados Unidos. Es uno de los diagnósticos más desafiantes para gastroenterólogos y patólogos. Y hay que acordarse que es el evento adverso único más común que lleva al retiro de drogas del mercado, desgaste de droga y fracaso de droga implicada para obtener la aprobación de la FDA. Es decir, pese a que es una cosa rara que ocurre mucho menos raramente de lo que creemos. Seguimos adelante. Esto es una clasificación de DILI basado en cuestiones, en realidad termina siendo clínicas, porque fíjense, y clínicas y fisiopatológicas. Porque fíjense que en esto me interesaba mostrar la columna de la izquierda. Yo no sé si se ve lo que... si ven lo que tenemos ahí, el fenotipo, fíjense que nosotros vamos a hablar sobre todo del idiosincrático, porque después hay un montón de formas clínicas de presentarse de lesiones por drogas, que son como el DRESS syndrome, o la hepatitis autoinmune inducida por drogas, o la corajitis esclerosante secundaria, que son realmente son manifestaciones clínico-patológicas muy específicas, de las cuales además tienen inclusive fármacos muy específicos también. Sigamos adelante. Vamos a ir a la introducción de la noción de DILI. Para eso hay un trabajo muy interesante, siempre yo recomiendo por ahí si alguno quiere ingresar a la idea. Este es un buen trabajo de Sando y Navarro de DILI en la práctica gastroenterológica. La verdad es que seguimos, porque ¿qué es un DILI entonces? Básicamente es las alteraciones bioquímicas hepáticas con o sin síntomas clínicos. Es una lesión hepática que se reconoce por alteraciones bioquímicas con o sin síntomas.
Utilizar los criterios de bioquímica aumenta la especificidad y esto ayuda a la detección temprana, predicción y estratificación del riesgo de casos sospechosos. El método de evaluación de causalidad Ukrass-Russell, que es el RUCAM, que se utiliza a nivel mundial, utiliza la LT por 5 veces por el límite superior de lo normal y o la FAL por 2 veces el límite superior de lo normal para evidenciar lesión. ¿Esto qué quiere decir? Que se agarra el valor de ALT y bueno, la cuenta después está en otra diapositiva, pero básicamente la idea es que son los hepatólogos los que dicen este paciente podría tener un DILI porque tiene un tóxico y tiene un patrón de tipo predominantemente colestásico o predominantemente hepatocelular, ¿sí? Porque tiene un RUCAM de tal puntaje. La próxima. Ese trabajo tiene algunas drogas y sus riesgos, entonces esta diapositiva es para mostrarle cómo básicamente las lesiones pueden ser predominantemente hepatocelulares, colestásicas o mixtas, y ese es el primer acercamiento que tenemos a la noción de DILI, una lesión producida por tóxicos que eleva la bioquímica y que esa elevación bioquímica puede ser predominantemente hepatocelular, colestásica y mixta. Y que a su vez, entre las drogas que existen, pueden haber algunas que son de alto riesgo, de bajo riesgo, para cada uno de estos patrones. La próxima. Y esto sí es importante porque los dos grandes tipos de DILI son el intrínseco versus el idiosincrático. El DILI intrínseco es lo que conocemos como dosis dependiente, ¿sí? Y es predecible, y es el típico ejemplo de el acetaminofeno o lo que nosotros llamaríamos paracetamol, ¿sí? Que es el que es una droga que ya sabemos que es hepatotóxica y que sabemos que si se acumula con el tiempo va a producir hepatotoxicidad. En general la lesión tiene un periodo de latencia predecible y está relacionada en Estados Unidos por el acetaminofeno con el 46% de los casos de falla hepática aguda. ¿Sí? Los estudios farmacodinámicos demuestran que hay una relación dosis-respuesta, ¿sí? Y que a dosis más altas las vías de conjugación para la metabolización se saturan, generando un metabolito tóxico que produce necrosis hepatocelular. Ahí lo explica, lo explica específicamente para el acetaminofeno, pero digamos que es la droga patrón para cualquier hepatotoxicidad dosis dependiente, ¿sí? El próximo, el segundo tipo de DILI, que es el IDILI, la próxima diapo, es impredecible, el IDILI, que es el idiosincrático, es impredecible, es el tipo más común de hepatotoxicidad asociada a drogas, tiene un periodo de latencia variable, ¿sí? Digamos, no es que yo sé que si le doy paracetamol durante 3 semanas, sé que a la tercera semana va a empezar a fallar el hígado, sino que se da en una droga y puede hacer una reacción inmunitaria dentro de 20 días, 15 días o un mes. ¿Sí? Es difícil de replicar en experimentos. Siempre se consideró que es independiente de la dosis, pero empíricamente lo que se sabe es que medicamentos presentados a dosis diaria de más de 50 miligramos tienen mayor chance de provocar DILI. Parece estar relacionado con la vía del metabolismo del fármaco o con la activación del sistema inmunológico. Eso lo vamos a ver también ahora, la próxima. Hay factores de susceptibilidad al DILI. Por esto vamos a tratar de ir todo rápido. Hay factores relacionados con el paciente, como la edad, ¿sí? El género, las mujeres tienden a ser más susceptibles a DILI por algunas drogas, la etnia, el embarazo, el alcohol, el consumo crónico de alcohol aumenta la hepatotoxicidad no solo de acetaminofeno, ¿sí? Sino de otras drogas dosis dependientes, obviamente. La enfermedad hepática crónica y las comorbilidades, ¿sí? La próxima. Y la genética, como decía ahí,
que después que es un punto interesante, que después vamos a tratar de charlar de algún otro modo. Hay factores relacionados con el fármaco. Como dijimos antes, la dosis, parece ser que dosis de más de 50%, más de 50 miligramos por día representa el 70-80% de los casos de DILI. El metabolismo de las drogas, ya que medicamentos con más del 50% de metabolismo hepático tienen un efecto aditivo, y la lipofilicidad. Es decir, los fármacos con mayor lipofilia tienen un mayor volumen de distribución y tienen mayor posibilidad de hacer toxicidad hepática. Para esto se ha generado algo, se ha conceptualizado el potencial hepatotóxico intrínseco de un fármaco como lo que se conoce como la regla de 2. Si vos tenés alta lipofilia, si un fármaco tiene alta lipofilia, un log rank de más de 3 y una dosificación diaria de más de 100 miligramos, el riesgo de DILI aumenta sustancialmente. La próxima. Los mecanismos de DILI. Acá voy a ir rápido porque después los vamos a charlar de vuelta en algún algoritmo. Pero básicamente la idea es, fíjense, arriba tienen la droga. Si la droga es lipofílica, tiene metabolismo hepático, provoca un metabolito reactivo, ¿sí? Tiene dos caminos. O ese metabolito reactivo directamente lesiona al hepatocito, o provoca una reacción inmune mediada, ¿sí? Que va a finalmente lesionar a los hepatocitos. Sigamos adelante. Acá por ahí es interesante porque estos son los patrones clínico-patológicos. Ya nos estamos saliendo de la fisiopatología, nos estamos metiendo un poco en el patrón clínico-patológico del DILI. Hay que reconocer el daño hepático en la etapa inicial, porque esto es útil para establecer el diagnóstico diferencial y orientar el diagnóstico. Hay que establecer el patrón de daño hepático como hepatocelular colestásico mixto, porque esto es el gran dato que nos pueden dar los clínicos, obviamente. Lo que habíamos dicho antes, la relación R era la expresión cuantitativa del patrón lesional, que era es la relación entre los valores séricos de ALT y ALP, digamos, entre ALT y fosfatasa alcalina, ambos expresados como múltiplos de lesión de límite superior normal, ¿sí? Obtenidos al inicio de la lesión, y la relación de más de 5 indica lesión hepatocelular, menos de 2 indica lesión colestásica, y entre 2 y 5 lesión mixta. La lesión hepatocelular es más común, con 52 a 75% de casos informados. Kleiner describió 18 patrones histopatológicos diferentes en biopsias hepáticas, pero en general nos vamos a manejar con 5 o 6 patrones histopatológicos, que son los que uno tendría que no dejar de saber, ¿sí? Que son la hepatitis aguda, la hepatitis crónica, la colestasis aguda, la colestasis crónica y la hepatitis colestásica. Vamos a ver algo de eso. Este es el trabajo de Kleiner. La próxima. Estos son los puntos básicos del trabajo de Kleiner que ellos mismos ponen, pero esto se los dejo para después de dejo. Esto, si por ahí uno podría parar acá un segundo y decir cuáles son las posibles razones para hacer una biopsia en DILI. La verdad es que yo sigo pensando, esto obviamente lo configurarán o lo confirmarán los hepatólogos, que una vez, si uno no tiene un diagnóstico claro de una lesión hepática, ¿sí? Siempre es el costo-beneficio de biopsiar un hígado es importante, digamos, es bueno. Como ven, hay una cierta cantidad de razones como para hacer una biopsia en DILI, pero la verdad que ya con el solo hecho de tener etiologías posibles alternativas, me parece que es lo suficientemente válido como para poder decir que es necesario biopsiarla. Nosotros hemos tenido casos, perdonen por los comentarios intermedios por ahí, nosotros hemos tenido casos, yo que sé, de Dress Syndrome, que hemos publicado algunos casos de Dress Syndrome, en el cual la verdad que si alguien lo hubiera biopsiado antes, muy probablemente le hubiéramos hecho el diagnóstico de Dress Syndrome y no hubiéramos tenido que trasplantar a los pacientes, digamos. Digamos, nosotros tenemos pieza de explante o con toxicidad, digamos, tenemos muchas piezas de explante con diagnósticos finales de el explante hepático de toxicidad,
que si se hubieran besado antes, no digo que no se hubieran trasplantado, no necesariamente, porque por ahí la lesión ya estaba desarrollada, pero alguno que otro muy probablemente hubiera tenido un tratamiento factible previo al trasplante. La próxima. Bueno, ¿cuáles son los factores a considerar en la evaluación histológica de Dili? Esta también se las voy a dejar para que después, para que la tengan. Obviamente, así pueden rever todos los datos, pero algunos factores importantes son la elegibilidad temporal, sí, digamos, hay un momento en el cual hacer la biopsia de Dili, el precedente del patrón de injuria patológica, la posibilidad de que haya un dead challenge o un re-challenge una vez efectuada la evaluación histológica, y la posibilidad de tener material para un análisis toxicológico. Con todo esto vamos a llegar a la conclusión, que ya se la voy anticipando, en realidad un poco de que el diagnóstico de Dili, tanto clínico como anátomo-patológico, está basado en 3 patas, que es el antecedente de haber tomado la droga en tiempo y forma, en correlación con después una lesión hepática, ¿sí? Y que esa droga que fue tomada en un tiempo y que ahora tiene la lesión hepática, y que esa lesión hepática, que primero es bioquímica, y si nosotros la vemos histopatológica, sobre todo en la tercer pata, es que haya estado previamente descrita, ¿sí? Como compatible con la toxicidad por esa droga, ¿sí? Con esas 3 patas uno tiene cierta posibilidad de hacer un diagnóstico de Dili. Sigamos adelante, porque a veces me voy adelantando las cosas. Este es el algoritmo, esto también se los dejo para que lo vean, porque después vamos a tener otro algoritmo más específico para nosotros los latinoamericanos. La próxima. Entonces dijimos, este es otro cuadro que también más que todo les quiero dejar, pero fíjense en la columna de la izquierda, el patrón, dijimos hepatitis aguda, hepatitis crónica, este agrega necrosis coagulativa zonal, simplemente porque es un patrón muy típico, específico de un tipo de droga que es el acetaminofeno o el paracetamol. La hepatitis colestásica, la hepatitis aguda, o la colestasis aguda y la colestasis crónica. Vamos a ver algunas fotos o algunos ejemplos. La próxima. En hepatitis aguda podemos ir desde, como ven arriba y a la izquierda, algún hepatocito, como pueden ver arriba y a la izquierda, desde algún hepatocito simplemente apoptótico hasta bajando, digamos, abajo y a la izquierda, con un poco de degeneración balonizante e inflamación, arriba y a la derecha, necrosis confluente de algunas áreas del parénquima hepático, hasta abajo a la derecha, una verdadera necrosis hepática submasiva, ¿sí? Con falla hepática fulminante desde el punto de vista clínico. La próxima. Hepatitis crónica, 2 ítems importantes, los que se producen, las toxicidades que se producen como hepatitis crónica tienen obviamente predominantemente inflamación portal, como se puede ver en las 2 fotos de la izquierda, ¿sí? Una inflamación portal que puede ser linfocitaria o linfoplasmocitaria, que como ven en la foto de arriba a la derecha puede expandirse más allá del espacio porta y provocar hepatitis de interfase, como cualquier hepatitis sea autoinmune o viral, pero en general tienen algún aflujo, como pueden ver abajo a la derecha, tienen algún aflujo en los espacios porta de eosinófilos, lo cual nos daría la idea de que está haciendo una especie el paciente está haciendo una especie de reacción alérgica al fármaco o al fármaco tomado como un ateno, digamos, como algo a lo que hay que reaccionar inmunológicamente. La próxima, la necrosis coagulativa zonal, que era lo que yo había dicho, que se agrega como porque sobre todo para los anglosajones e inclusive para los europeos, la toxicidad por acetaminofeno es muy común. Acuérdense que en la década del 60 hubo una especie de epidemia de suicidio a partir de tomar acetaminofeno.
de suicidios en Europa y en Estados Unidos, que se mataban con sobredosis de acetaminofeno. Entonces hubo mucha falla hepática fulminante y hubo una gran descripción en esa época de la fisiopatología y de la anatomía patológica. Básicamente lo que produce es una necrosis coagulativa zonal, que después se hace una necrosis isquémica que se hace extensa, y primero se hace el centro lobulillar, después medio zonal, y finalmente se hace panlobulillar para dejar solamente los espacios contrarremanentes viables y nada más, y produce necrosis hepáticas masivas. La próxima. Y la hepatitis colestásica aguda, en lo cual uno ve una hepatitis, el cuadro histológico es el de una hepatitis predominantemente lobulillar, como uno ve arriba a la izquierda, e inclusive también abajo a la izquierda, y que esa hepatitis colestática aguda, que puede tener cambios degenerativos como algún foquito de esteatosis macrovesicular, focos de inflamación lobulillar, tienen también en general, como se muestra abajo a la derecha, algún poco de colestasis hepatocanalicular, algunos trombos biliares en los capirículos biliares, a veces apenas esbozados. La próxima. La colestasis aguda, que lo que muestra es simplemente el mismo caso de colestasis, o sea, de trombos biliares en los capirículos biliares, tanto a la izquierda como a la derecha, con dos tinciones similares, pero a veces la bilis se ve un poco más verde, a veces se ve un poco más marrón, pero sin inflamación necesariamente. Y la próxima, que es la colestasis crónica, o la colestasis crónica, en la cual se puede ver una colestasis un poco más comprometida, en la cual hay compromiso de los espacios porta, en general con infiltrados inflamatorios mixtos, con presencia de eosinófilos, pocos lobulillares, como se ve arriba a la derecha, con colestasis hepatocanalicular, pero inflamación también, ¿sí? Y como se ve abajo a la izquierda, el acúmulo de histocitos espumosos, ¿sí? Entre los hepatocitos, que son signos de colestasis crónica, o como se ve abajo a la derecha, en una nutrición de rodanina, la presencia de esos gránulos rojos en hepatocitos periportales, ¿sí? Es el acúmulo de cobre que producen todas las enfermedades colestásicas crónicas. Sigamos adelante. Estos son todos los cuadros que muestra, sigamos adelante también, estos son todos los cuadros que muestra Kreiner, es para dejarles todos los patterns que muestra Kreiner, y vamos a charlar por ahí, ahora sí, no, me interesaban, estas son 2 diapositivas nada más, pero son interesantes. Uno es la lesión hepática inducida por suplementos herbarios y estéticos. En Estados Unidos, donde por ahí las estadísticas son un poco están mejor establecidas, se sabe que más de la mitad de los hogares consumen algún tipo de suplemento dietético. Y que los requisitos para aprobar estos productos comerciales son significativamente menos estrictos que para aprobar medicamentos, productos farmacéuticos. Por lo tanto, el paciente común o el ciudadano común tiene más acceso a ese material y tiende a consumirlo más fácilmente de lo que consume medicamentos, además por una cuestión de costos. Entre los suplementos herbarios, en los varones, el gran problema son los productos de musculación, típicamente produciendo ictericia prolongada en hombres jóvenes por el uso de anabólicos androgénicos esteroides. Esto ha sumado mucho en los últimos 20 años y sobre todo en los últimos 10, en los cuales hemos empezado a ver sobre todo adenomas, inclusive no solamente la lesión colestásica crónica, sino adenomas hepatocelulares, ¿sí? En pacientes varones, cosa que antes era casi inexistente. Digamos, los adenomas estaban solamente asociados al consumo de pacientes de pacientes mujeres que tomaban anticonceptivos. Podemos ir una para atrás, si podemos ir por ahí una para atrás para terminar con el tema de los suplementos herbarios. Perdóname. Ahí está. Y simplemente para hacer, pues ya que habíamos hablado de los hombres, hablemos de las mujeres también. En mujeres, ¿sí? Se ve mucho más
suplementos herbarios no relacionados con el culturismo, sino más que todo con el intento de reducción de peso, y estos tienen un patrón hepatocelular, y este grupo de pacientes tienden a tener muy malos pronósticos porque tienen una tasa de trasplante de hasta el 11%, ¿sí? Porque además, en general, ya que son patrones de vuelta, como no son medicamentos, es muy difícil hallar cuál es el verdadero culpable. Muchas veces es un contaminante el culpable, ¿sí? No es el fármaco mismo, sino es algún contaminante del fármaco. Hemos tenido ejemplos en la Argentina de contaminantes en bebidas alcohólicas, en caramelos, en productos herbarios inclusive, que han producido muertes por lesiones hepáticas, ¿sí? ¿Sí? Y era muy difícil porque no estaba necesariamente relacionado con el componente que supuestamente tenía el suplemento herbario, sino que era un contaminante del suplemento herbario. Un ejemplo típico son los alcaloides de la pirrolicidina, que son unos hidrocarburos que contaminan en general muchas veces por ejemplo, el té de paico o algunos suplementos herbarios o algunas hierbas naturales que se le da de consumir a los chicos y que provocan daño hepático agudo severo, ¿sí? Y no es el té de paico, es el hongo que lo contamina, que a su vez produce una pirrolicidina específica, que es el que produce el daño hepático. No sé, ahí creo que se nos quedó. Mara, a ver, la voy a llamar. Estoy acá, pero estoy tratando de ver por qué se dejó de compartir. Denme un segundo. Sí, 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 no hay problema. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, porque justamente hasta acá venía la parte clínica. Te pido disculpas que no Entiendo que tu introducción contestaba a ahí veces es nomás, larga, pesada. pero estoy del celular y de la compu a la vez. Marcelo, te cuento mientras Sí. tanto. Vos sabés que ayer tuvimos un caso de un paciente, una punción hepática donde solamente le vemos una marcada colestasis. No tenemos antecedentes del paciente para saber si tiene alguna intoxicación con fármacos. A eso lo informarías como alguna hepatitis. No sé si habría que rebajarlo un poco para ver si le encontramos inflamación. O solamente informás colestasis. No, yo solamente informo el patrón, digamos, patrón colestásico o colestasis, y sí, digamos, si tengo algún antecedente, y cuando uno informa colestasis, trata de informar si es, bueno, colestasis activa o crónica, colestasis predominantemente lobulillar pura o con algún componente portal asociado, y si uno va a informar colestasis lobulillar pura, por ahí a veces sí hacemos algún punto en el cual decimos, listamos 2 o 3 posibilidades de colestasis hepatocanalicular pura o colestasis hepatocelular pura, listar cuáles serían las posibilidades de la etiología. Pero a veces simplemente como para ayudar y nunca afirmando ningún diagnóstico. A veces yo en esto sí siempre, el que me haya escuchado una vez o me va a volver a escuchar, yo siempre digo que no necesariamente desde la patología, y sobre todo desde la patología clínica, uno tiene que tener el diagnóstico definitivo, final, exacto de la última cepa. Pero si puede ayudar en el diagnóstico, ayuda. A mí me sucede mucho, es un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero me ha sucedido mucho que me manden, por una cuestión de que estamos relacionados con algún centro hematológico, que me manden compromisos, ¿viste? No, tiene un paciente que tiene un hígado grande, mandan la biopsia y uno marca y dice, mira, tiene blastos, tiene un compromiso, suponete, leucémico del hígado.
Yo no hago el diagnóstico de leucemia, del tipo de leucemia tipo M1, M2, porque eso yo no lo puedo hacer en mi hígado. Eso lo hará un hematopatólogo junto con la secretaria. Pero yo trato de decir, bueno, busquen por este lado, ¿sí? A mí me parece que el aporte que va a hacer la biopsia hepática en un montón de cosas es ir ayudando, es ser una pata más en el diagnóstico definitivo de un paciente que al final lo que necesita es un diagnóstico. Gracias. Había levantado la mano la doctora Chesta. No Sí, sé. sí, lo escuchamos. Buen día. No sé si es ahora, pero bueno, si van a continuar, pregunto al final. Pero como hablaron del tema de justamente de los suplementos dietarios, quería saber qué experiencia tienen con la isotretinoína, si están teniendo casos con isotretinoína o... Dame 5 minutos porque vamos a terminar hablando por lo menos de la noción de Healy, que es una noción asociada a Dili, que es la noción de Healy, que es Herbal Induced Liver Injury, ¿sí? Dale. Para América Latina, sobre todo, ¿sí? Seguimos entonces con el otro punto. No, quedémonos con esa anterior, perdóname. Con la lesión hepática relacionada con la inmunoterapia, porque esto también lo van a empezar a ver y lo vamos a empezar a ver todos, ya lo hemos empezado a ver. Los inhibidores del checkpoint inmune incrementan la respuesta de células T y restauran la respuesta inmune antitumoral. El tema es que la reversión terapéutica de la tolerancia inmunológica al tumor provoca una activación de células T que provocan un concepto que es el concepto de evento adverso relacionado con el sistema inmunitario, IRAE, incluida la hepatotoxicidad. Han sido descritos ya síndromes poliendocrinos, por IRAE, ¿sí? Diarrea, colitis, hepatitis, y se postula que la hepatitis se produce a partir de la activación de las células T. Esto va desde un estado asintomático con elevación de aminotransferasas, a hepatitis aguda, a falla hepática fulminante, inclusive nosotros hemos mostrado algunos casos con estásicos con ductopenia. Es decir, hay múltiples de vuelta, patrones morfológicos y clínicos que tienen que ver con la reacción, con la reactivación del sistema inmunitario. El patrón del hígado puede ser inespecífico, y la hepatitis relacionada con ISI es típicamente una hepatitis seronegativa en comparación con los casos de AI idiopática, de hepatitis autoinmune idiopática. Hay que acordarse que por ahí, pese a que los patrones morfológicos suelen ser diversos, muchos de estos patrones son autoinmune light, porque básicamente son la reactivación del sistema inmune, ¿sí? Y en una activación exagerada por ahí del sistema inmune, la posibilidad de que ese sistema inmune esté lesionando estructuras propias, entre ellas el hígado. Ahora sí, sigamos adelante. Como dijimos, si hay factores especiales de hepatotoxicidad, sumemos a los factores antes descritos, dependiente del fármaco, dependiente del paciente, la genética, y vamos a ver que hay estos que están en rojo, a veces son, digamos, podrían ser locales. Condiciones especiales de venta de medicamentos en distintos países, condiciones especiales de uso de medicamentos en distintos países, condiciones de salud previa, prevalencia de infecciones, condiciones de salud previa, factores nutricionales y factores socioeconómicos y culturales. Es decir, para el fármaco se suma todo esto al factor biológico más puro. Entonces, en la próxima mostramos que, ya en la próxima diapo mostramos que ya desde el año 2010 hubo una primera publicación en la cual, del 2011, perdón, que decía hepatotoxicidad, un problema global con especificidades locales, hacia la creación de una red hispano-latinoamericana de hepatotoxicidad. La próxima, a partir de ahí se desarrolló un grupo que se llamó Latin-DILIM, que es el consorcio de Latin American Dili Network, ¿sí? Que está formado sobre todo por hepatólogos de toda Latinoamérica, y que ha publicado bastante. Dentro de ellos, el más destacado, creo yo, digamos, yo he charlado mucho con él, es el doctor Fernando Alzón de Rosario, un conocido hepatólogo que ha trabajado mucho en el tema de hepatotoxicidad, y que nos ha brindado la próxima la posibilidad de
Este sería el algoritmo por ahí para Latinoamérica, que es el algoritmo que propone la Tindilín, ¿sí? Que es, ante la sospecha de un DILI agudo, sobre todo, hacerla, digamos, recoleccionar el dato, ver todos los datos clínicos. Si alguno de esos datos clínicos es negativo, investigar otras enfermedades hepáticas, pero si alguno de esos datos clínicos es positivo, ¿sí? Hacer toda la parte clínica que hacen los hepatólogos, ¿sí? Es decir, ver en DILI Database, ver el score de RUCAM, calcular el patrón de DILI, si es como dijimos antes, hepatocelular mixto colestásico, excluir causas alternativas, y si todas esas causas fueron excluidas, finalmente hacer una biopsia hepática. Este sería el algoritmo más apropiado, supuestamente, a nuestras condiciones específicas. La próxima. Es interesante que dentro de esos trabajos predominantemente latinoamericanos hay indicaciones sugeridas de biopsia que se extienden más allá de las internacionales, digamos, y que correlacionan con algunos cuadros morfológicos específicos, como por ejemplo, colestasis sostenida que sospechamos de ductopenia. Bueno, en pacientes que tengan tratamientos específicos con amoxiclavulánico. Digamos, este cuadro me parece como un poco más explicativo y más amplio que los cuadros previos. Así que esta tabla se las dejo también. La próxima. Y esta tabla también sería una tabla más explicativa porque serían en los diagnósticos diferenciales de las infecciones principales que se parecen o pueden simular DILI para ser descartadas en países latinoamericanos, ¿sí? Que no necesariamente están presentes en el resto del mundo. Fíjense que ahí dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos dengue, chikungunya, fiebre amarilla, malaria, esquistosomiasis. Es decir, habría una especificidad que tendríamos que empezar a trabajar cuando hablamos de DILI, no solamente con los patrones morfológicos internacionales, sino con nuestra propia especificidad. La próxima. Fíjense cómo en este hay un trabajo también que compara los hallazgos de la tindilina a la izquierda con el registro español de DILI, con un registro de Chalasani, que es del DILI Network, que es predominantemente estadounidense, y con un trabajo de Barbabi, que es predominantemente de la India. Y obviamente las diferencias están. Va a haber diferencias. Las más claras son, por ejemplo, fíjense, que en la India tiene 181 casos de antituberculosos, ¿sí? Sobre su N313, cosa que realmente nosotros no tenemos tanto, tenemos 12 casos, pero nosotros tenemos más casos de algunos elementos, como ser, por ejemplo, la nitrofurantoína o el diclofenac, ¿sí? Que parece utilizarse. Fíjense que nosotros tenemos de 18 casos de toxicidad por diclofenac, mientras que el registro español tiene solamente 16 con 888 de N, digamos. Es decir, hay fármacos que son, digamos, hay factores de costumbres y de fármacos que tienden a resultarse más en algún lugar del mundo que son importantes, y de vuelta, es importante tener esto de fondo cuando uno después vaya a intentar hacer el correlato. El punto, la pata esa final que yo decía que es el correlato para poder hacer un diagnóstico de DILI. La próxima. Y esto, acá hay un trabajo brasilero muy interesante del 2020, en el cual ya introducen el concepto de Gini, ¿sí? El concepto de cuál es el perfil de la injuria inducida hepática por suplementos dietarios en América Latina específicamente, que es una revisión sistemática de informes de casos desde 1976 hasta 2020, y los más importantes, por lo menos los elementos más importantes que se encontraron en este trabajo, un gran trabajo de una buena cantidad de casos, son con centella asiática, Carthamus tintorius y Herbalife, ¿sí? Y el predominio es en mujeres jóvenes con daño hepatocelular importante, alta tasa de insuficiencia hepática aguda y mortalidad, y reexposiciones involuntarias más frecuentes y daño crónico, ¿sí? En los pacientes, sobre todo en pacientes mujeres. La próxima.
¿Tenemos tiempo para mostrar algún caso? ¿Les parece? En serio, estoy abierto a que... Yo no tengo problema, yo puedo seguir un rato, lo que ustedes digan. Sí, claro. Por Bueno, favor. entonces, mostramos algunos casos. Caso clínico 1, estos casos reales. Presentamos caso de una mujer, 36 años, traumatismo de cara, tórax y cabeza al intentar ser asaltada. Le hace radio X tórax en abdomen, líquido perihepático, periesplénico y en dúcula de escasa magnitud. El líquido de punción abdominal mostró características trasudadas. El ataque reveló hepatoesplenomegalia. Y luego de evaluar la vía biliar por ecografía, se realizó biopsia hepática y le hicimos la microscopía. Entonces, ¿qué es lo que se ve en la biopsia? Lo que se ve en la biopsia, fíjense, la verdad que no se ve mucho. Lo que se ve en la biopsia, yo lo primero que vi es que era una biopsia como tapada. Tapada, quiere decir, vean que no se ven los sinusoides, se ve como una biopsia sólida, ¿sí? Se ve poco sinusoide. Es decir, bueno, por ahí algún corte, pero vayamos mostrando, pasemos la próxima. Ven que se ve poco sinusoide, digamos, se ven los sinusoides cerrados, para decirlo de algún modo. Y donde tenemos que ir a buscar los sinusoides, ya a este aumento podemos ver como vacuolitas, ¿sí? Pequeñas vacuolitas. Por ahí, yo no sé si lo que yo marco se ve, pequeñas vacuolitas. Hay en esa zona, en esta zona, en esta zona. Vaya, sigamos. Lo mismo para esto, la próxima. La verdad que no había gran patología, pero fíjense cómo los sinusoides están ocupados por pequeñas microvacuolas, o no tan pequeñas microvacuolas, que no son predominantemente patocitarias, sino son predominantemente sinusoidales, ¿sí? No es que tengo una esteatosis microvesicular, ¿sí? Tengo algunas células que me están ocupando las luces sinusoidales, y a su vez, esas pequeñas células que me ocupan las luces sinusoidales son células que están vacuoladas. La próxima. Lo mismo para acá, ¿sí? Seguimos adelante. Fíjense que con una tinción de paz se ve exactamente lo mismo, la ocupación de las luces sinusoidales. La próxima. Lo mismo, la próxima. Ya con una tinción de triclómico hay una pequeña explicación para eso, que no se ve tan fácil en el menor aumento, pero que si vamos a un aumento mayor, la próxima. La próxima. Ya se empieza a ver que hay una fibrosis sinusoidal difusa, extensa, ¿sí? Célula a célula, por toda la biopsia hepática. La próxima. A más aumento se va a ver mejor eso. La próxima. Y ven que hay una trama, chicken wire, como llaman en inglés, a una trama en alambre de gallinero, que tiene que ver más que todo con las esteatopatitis, pero en este caso no es por una esteatopatitis. La próxima. ¿Sí? Y que ese chicken wire está asociado con estas células pequeñas vacuoladas que ocupan adentro. Ahí la ven muy bien, una célula con el núcleo inclusive hasta indentado, ¿sí? Abajo en el centro, ¿sí? Que tiene microvacuolas. La próxima. Lo mismo, fibrosis sinusoidal difusa, la próxima. Y lo mismo, fibrosis sinusoidal difusa. La verdad que con esto, con este cuadro histológico, les cuento la realidad, ¿sí? Con este cuadro histológico, se vuelve a interrogar a la paciente, yo llamo a la hepatóloga y le digo, mira, para mí tiene una hiperplasia de células de Hito, no hay muchas cosas que puedan tener hiperplasia de células de Hito, pero se la vuelve a reinterrogar a la paciente y la paciente refiere consumir vitamina A durante 4 años seguidos, sin ningún tipo de control. Alguien en algún momento le dijo que la vitamina A le iba a hacer bien para la piel, y no se conoce la dosis acumulada, pero tomaba más de lo que le habían recomendado para el cuidado de la piel. Y la próxima, ahora sí sigamos, ¿sí? Le hicimos, con hacer una actividad de músculo liso, uno ve todas las células de Hito activadas que se convierten en miofibroblastos y que por lo tanto se convierten en células productoras de colágeno. Y fíjense cómo eso se ve de fondo, la próxima, ¿sí? Se ve una activación de células de Hito, ¿sí? Que se convierten en miofibroblastos activados que producen colágeno y producen fibrosis sinusoidal. Pobre, la chica se tuvo que... La verdad que la evolución de esto es para la hipertensión portal, y esto no necesita un trasplante, pero sí necesita una medicación
quirúrgica, la próxima, ¿sí? Y sigamos, para dar algún dato al respecto de esto, sí, sigamos con las diapos. La toxicidad por vitamina A, fíjense que ese trabajo es de 1991, ¿sí? Que habla del daño hepático causado por la administración terapéutica por vitamina A. Yo creí que ya no había más toxicidad por vitamina A, digamos, que era una cosa como vieja, pero la próxima, pero bueno, sí, sigamos. Como ven, este es un caso presentado del año de hace poco, y de 2019, y nosotros trabajando este tema, al final terminamos publicando una revisión, un review comprensivo de la patología hepática en el World Journal of Hepatology junto con la doctora Pestalar y la doctora Bevilacqua. Terminamos presentando una revisión de cómo es el daño hepático histológico por toxicidad por vitamina A. La próxima. Caso clínico 2, paciente femenino de 25 años. Ustedes cuando quieren me paran, me dicen, mira, hay que terminar, no hay problema. Paciente femenino, 25 años, sin antecedentes patológicos ni familiares de relevancia, uso recreativo de MDMA y cannabis. Fíjense que tiene bilirrubina total 8.4, GOT 1981, GPT 2234, un tiempo de protonina 22. Bueno, se interpretó como un cuadro de insuficiencia hepática por hepatitis aguda grave de causa tóxica. Acá el problema no es el diagnóstico, como era el anterior, que era difícil intentar el diagnóstico. Acá es ver cuáles son las consecuencias de la debacle de este paciente y mostrar un poco cuál es el problema con el MDMA. La próxima. Fíjense que durante la internación hizo coagulopatía, por lo tanto, es un paciente que tiene un caso que tiene unos añitos, 4 o 5 añitos. En el 2021 se le hace un trasplante hepático de urgencia, y lo que vamos a mostrar es cómo te queda el hígado ante el MDMA, el explante hepático. Fíjense en una pieza de hepatectomía que medía 16 por 14 por 4.5 y pesaba 363 gramos. ¿Sí? Obviamente al corte lo único que había era un parénquima parduzco heterogéneo, ¿sí? Que vamos a mirarlo con la histología también. La próxima. Fíjense lo que queda. Lo que queda es casi nada. Básicamente lo que quedan son espacios porta remanentes. Por ahí es interesante mostrar esto, lo que decíamos. El espacio porta casi pegado a la vena central, ¿sí? El colapso del parénquima es tan importante que tienen una vena central y al lado 2 espacios porta. Eso, cuando ustedes ven una vena central, muy claramente, una vena central pegado a un espacio porta, es porque en el medio no quedó nada. La necrosis hepática es submasiva o masiva completa, ¿sí? Y la verdad es que los infiltrados inflamatorios, pasemos un par de fotos más para mostrar nada más, los infiltrados inflamatorios no son específicos de nada. Vuelvo a decir, podrá tener un infiltrado inflamatorio mixto que en general incluye algunos plasmocitos, como se ve en esta foto, a un poco mayor aumento. Fíjense que ahí se los ve mejor, ¿sí? Porque en general muchas veces hacen reacciones idiosincráticas autoinmune-like, ¿sí? Fíjense que acá por ahí es interesante eso, lo mostramos por eso, porque este hizo fíjense que tiene, ahí uno contaría por lo menos 10 o 15 plasmocitos, ¿sí? Y hizo una reacción autoinmune-like, pero muy aguda, como si fuera una falla hepática fulminante autoinmune, pero relacionada claramente con la toxicidad por el MDMA, porque el paciente no tenía ningún tipo de antecedentes de hepatitis autoinmune, ni mucho menos. La próxima. Bueno, simplemente para mostrarles cómo el paciente, la verdad que no le quedaba parénquima hepático, simplemente quedaban remanentes portales y periportales. La próxima. Sigamos adelante. El espacio porta no mostraba nada en particular, ¿sí? La próxima. Y necrosis hepática, el diagnóstico nuestro, necrosis hepática masiva, hepatitis aguda panlobulillar confluente, no se observan granulomas, aumentos significativos sinófilos, ni trombosis vasculares o venosas o arteriales. Esto para descartar otras causas de la posible necrosis. Y necrosis hepática masiva de probable origen tóxico. Veamos
pasado un par de diapos más, habrá alguna explicación respecto de la evolución del paciente. El paciente falleció post trasplante. Reconocer esto, el hígado, no, esa diapositiva por ahí dejarla 2 minutos, el hígado es el órgano, no, la anterior. Esta. El hígado es el órgano más importante, responsable del metabolismo de composición del MDMA, ¿sí? La metildioximetanfetamina, también conocida como éxtasis, saber qué causa hepatotoxicidad, que inicia 3 a 14 días después de la ingestión, que el patrón generalmente es hepatocelular, que el patrón es similar al que ocurre con una hepatitis isquémica y a la lesión hepática por hipertermia, y que el segundo patrón de daño hepático es similar a una hepatitis viral aguda. Esto para tener el dato simplemente de algo que por lo menos a nosotros nos está sucediendo también cada vez más seguido, que es el daño por éxtasis, ¿sí? El daño por MDMA. La próxima. Caso clínico 3, como había dicho antes, paciente de 67 años, cáncer de mama en 2015, en 2019 progreso de la enfermedad, alteración del hepatograma del 2002 y con diagnóstico de esteatohepatitis, ¿sí? Ya traía una esteatohepatitis la paciente, seguíamos adelante, así hacemos, no tardamos tanto. La próxima. Fíjense que en mayo comienza con exemestane y el laboratorio empieza a mostrar un pattern que iba que de ser predominantemente, que de ser mixto, lo que está marcado en rojo es que aumenta sobre todo la FAL y la gamma GT. Y fíjense, ya para el laboratorio, para el 18 del 8 del 21, tenía una FAL de 530 y una gamma con glutamitransferasa de 4634. O sea, pasa a tener un patrón plenamente colestase. ¿Sí? La próxima. ¿De qué vemos en la biopsia? Y me dice, bueno, mira, cualquiera me va a decir de ustedes, bueno, lo que vemos es, parece tener una esteatohepatitis. Sí, parece tener una esteatosis, por lo menos, y muy probablemente una esteatohepatitis. Sigamos adelante, ¿sí? Lo que se ven son cilindros de parénquima hepático en los cuales se ve claramente una esteatosis predominantemente macrovesicular, lobulillar, con focos de inflamación lobulillar, con focos de degeneración valorizante, probablemente lobulillar. La próxima, eso me parece que lo vamos a ver ahora, ¿sí? La próxima. Fíjense cómo realmente uno ve esteatosis, inflamación, ¿sí? E inclusive algo de valorización ya en algunas células, este mediano aumento. La próxima. Lo cual me daría un diagnóstico probable de esteatohepatitis, ¿sí? Entonces uno sí se podría quedar acá y decir, bueno, la paciente tiene esteatohepatitis y por eso, pero decíamos, tiene un patrón de FAL demasiado aumentado, ¿sí? Así que sigamos adelante, la próxima. Tiene un patrón de fibrosis compatible también con la esteatohepatitis, ¿sí? En el tricrónico, sigamos una más. Una más. Así que todo el mundo me podía decir, bueno, mira, tiene una esteatohepatitis. Pero ya acá habíamos empezado a ver la presencia de algún que otro linfocito metido adentro del epitelio. ¿Esto puede suceder en una esteatohepatitis? Puede suceder, pero rara vez. La verdad que la esteatohepatitis no tiene tendencia a hacer un daño linfocitario ductal específico. Así que intentamos seguir buscando un poquito más, la próxima, y empezamos a ver espacios porta donde los ductos ya estaban con una clara degeneración vacuolar de las células epiteliales ductales, e inclusive, como ven a la derecha, espacios porta donde hay arteria, hay vena, pero no hay ducto. La próxima. Y fueron varios, ¿sí? Y ahí nos dimos cuenta de que fueron varios. Fíjense, acá hay un espacio porta, a la izquierda sin ducto, otro espacio porta, a la derecha sin ducto, es decir, son varios, ¿sí? La próxima. Y eso se veía también en una expansión fibrosa portal, que no solo era sinusoidal, sino también era portal. La próxima. Y el diagnóstico fue le pusimos la esteatohepatitis, pero además le pusimos cuadro asociado, daño de epitelial ductal difuso con presencia de ductopenia, ¿sí? Correlacionado con datos clínicos y antecedentes. El cuadro es compatible con síndrome biliar evanescente por fármacos, ¿sí?
y había que hacer el correlato que ya estaba dado con el exemestane, que es la tercera pata, lo que decíamos, que es lo que vamos a mostrar ahora, por ahí, la próxima, que es que ya está descrito. Fíjense, hígado, injuria hepática colestática por exemestano, reporte un caso, o a la izquierda, hepatitis colestática severa prolongada causada por exemestano. Los tres, entonces, en lo que habría que insistir en este caso es en este tema de tener el fármaco, tener el patrón clínico, o sea, tener primero la lesión, ¿sí? Alguien que viene con una lesión hepática, bioquímica. Que alguien, comúnmente el clínico, lo correlaciona con la posibilidad de que esté tomando determinado fármaco, porque el paciente está tomando determinado fármaco por algo. Que eso finalmente sea biopsiado, ¿sí? Y que ese pattern de biopsia que nosotros vemos haya sido ya previamente relacionado con algún fármaco de los que está tomando. Es un trabajo, la verdad es que es tratar de encontrar el patrón y tratar de ubicarlo dentro del rompecabezas de lo que ya ha sido descrito, ¿sí? La próxima. No, esto pasalo, porque si no vamos a estar mucho tiempo con los metabolismos de toxicidad hepática. Y como te dije, cuando quieran me paran, ¿sí? No, esto es simplemente un ejemplo de un paciente de sexo femenino con hepatitis grave en evolución con valores altos de transaminasas de trastorno de la coagulación, cuyo único antecedente había sido una vacunación contra COVID por Sinopharm 9 días antes, y la próxima, la biopsia, lo único que mostraba, del lado izquierdo están los cilindros fotografiados, y lo que muestra, sí, sigamos adelante, del lado derecho lo único que se ve es esto que mismo, que se vea un poco más de aumento, ¿sí? Densos infiltrados, densos no, pero por lo menos marcados infiltrados inflamatorios portales, que se hacen portales y periportales por hepatitis de interfase, ¿sí? Que además aumento, cuando vamos un poquitito más aumento, algunas fotos, sigamos adelante, vemos que tienen gran cantidad de eosinófilos, ¿sí? En el cuadro de lo que es la hepatitis, ¿cómo decirlo? Activa, crónico-activa o activa predominantemente, idiosincrática, más típica de tipo, como si fuera un cuadro de anafilaxia, digamos. Y está escrito para un montón de fármacos. Y vamos adelante, así vamos. Está escrito para las vacunas del COVID, después descrito la próxima. Y específicamente para, inclusive para las de Sinopharm también, la próxima. Y después, no, bueno, el metotrexate, una de las cosas que puede suceder, un paciente de sexo femenino de 59 años, que recibió tratamiento prolongado por artritis reumatoide con metotrexate, que la envían en consulta con presuntivo de hepatitis autoinmune. Y básicamente lo que nosotros vemos, sí, el metotrexate lo nombramos, hacemos la biopsia, hacemos básicamente lo que hace el metotrexate en general son dos cosas, o una hepatitis activa, ¿sí? O una esteatohepatitis activa, ¿sí? Y el metotrexate lo nombramos más que todo porque puede dar hepatitis como da con un poco de colestasis o con un poco de hierro, y sobre todo porque el metotrexate ha sido uno de los pocos que ha desarrollado su score unipersonal, para decirlo de algún modo, porque es un medicamento que se usa mucho en primera línea de tratamiento de artritis reumatoide, porque el 20% de los pacientes con tratamiento de dosis bajas presentan elevación de transaminasas, y porque, a ver, la próxima tiene su propio score, la próxima. Porque tiene su propia clasificación. Como ven ahí, la clasificación de Rennie se utiliza para calificar biopsias de hígado, ¿sí? Entonces,
uno puede ir a buscar, si uno sabe que el paciente tiene una toxicidad por metotrexate, uno puede ir a buscar específicamente el trabajo de Rennick y poder clasificarlo no solo como hepatitis crónica o esteatohepatitis asociada a metotrexate, sino usar el score de Rennick y quedar mejor, digamos, y decir, bueno, específicamente es un score que ha sido desarrollado por un patólogo para específicamente la toxicidad para metotrexate. La próxima, y ya vayamos terminando, creo. Ah, sí, pasemos esto, pasémoslo. Bueno, estos son 2 o 3 casos que les voy a dejar directamente. Vayamos para atrás, no, vayamos para atrás, vayamos a la primera, caso clínico ahí, donde dice caso clínico 6, esto. Porque además son todos casos que terminamos publicando, es una falla hepática secundaria de toxicidad por tuberculostáticos, ¿sí? Que lo publicamos con la gente del hospital cuando yo trabajaba allá en el Hospital Austral, en Pilar. Simplemente para mostrar también, digamos, los patrones, una vez que uno ve 4 o 5 patrones, como les dije, van a ir variando de acuerdo también a las drogas, pero básicamente lo importante de vuelta es pensarlos, ¿sí? Pasémoslo el caso, entonces, pasemos. Esto es una falla hepática fulminante, fíjense, a la derecha, necrosis hepática submasiva, hepatitis inducida por medicación antituberculosa, ¿sí? Pero fíjense cómo lo que produjo fue una necrosis hepática verdaderamente severa y marcada. La próxima. Sigamos, sí, sigamos adelante, porque si no, esto se hace muy largo. El caso clínico 7 es un caso que también publicamos de un caso provocado por adalimumab, ¿sí? En un paciente con artritis reumatoide y hepatitis C, ¿sí? La próxima. Pero básicamente la idea es que lo que le había provocado el adalimumab es básicamente una hepatitis crónica específica por el adalimumab. Y de vuelta, el gran tema es siempre tratar de pararse en ese lugar donde hay el diagnóstico de la sospecha, por eso es lo que está ahí como subrayado, que es que se sospecha que el adalimumab es el responsable de la lesión hepática por la relación temporal con el tratamiento, por el hallazgo de la biopsia hepática, digamos, que ha sido descrito con el adalimumab, descartar otras condiciones clínicas y la mejoría clínica y la normalización de las anormalidades bioquímicas tras la suspensión del adalimumab. Entonces, de vuelta, tenemos una serie de elementos clínicos, patológicos, que tenemos que juntar como para que tenga cierta racionalidad el discurso de adjudicarle al fármaco la lesión hepática que estamos viendo. La próxima. Sigamos, porque si no, ahí llegamos a las conclusiones. Una biopsia de hígado, dijimos, no es una simple prueba de laboratorio o incluso una evaluación por imágenes. Una biopsia es informativa porque proporciona la visión completa y directa de las relaciones entre todos los tipos de células y procesos patológicos. El patólogo hepático es un verdadero consultor médico experto y es posible que se requieran pruebas clínicas adicionales para excluir las etiologías no relacionadas con la próxima. Sigamos, no hay una más. Lo que dice ahí, se le puede pedir al patólogo hepático, no, por ahí la anterior, se le puede pedir al patólogo hepático que aporte al diagnóstico de lesiones múltiples etiologías, una tarea difícil que requiere cierta experiencia. Y esto me parece lo interesante. El informe final debe contener una evaluación de cambios patológicos a la luz de la exposición del fármaco al paciente, así como cualquier evaluación que se haya realizado para excluir otras causas de lesión. En realidad, esto, en nuestra experiencia, es que el informe final debe decir, por ejemplo, hepatitis crónica activa con leve actividad y con fibrosis en puente, ¿sí? La presencia de eosinófilos y un antecedente reportado por el médico tratante de ingesta de tal fármaco podría estar vinculado con injuria hepática producida por el fármaco. Y yo tiendo a poner alguna cita bibliográfica en la cual haya una correlación entre el fármaco que ya ha sido descrito, digamos, tratando de no inventar nada, decir, bueno, adalimumab, bueno,
mirá, acá hay 3 reportes de adalimumab que provocan exactamente lo mismo que estoy mirando yo en este paciente, que toma adalimumab y que tiene el mismo cuadro que ya describió alguien en otra parte del mundo por adalimumab. La próxima, creo que hay alguna más. Sí. Como dijimos, el diagnóstico de Dini debería estar basado en una serie de hallazgos que podríamos metaforizar como la pata de una mesa, la historia clínica completa que pueda ser evaluada acerca de los tiempos o hallazgos bioquímicos y histológicos, el correlato temporal y la aparición de síntomas y hallazgos bioquímicos en relación con características ya descritas para el fármaco, el correlato histológico en relación con las características ya descritas para el fármaco, y un buen consejo es consultar LiverTox y cuando uno tenga la duda, porque LiverTox tiene todas las drogas, en internet tiene todas las drogas y tiene la descripción para cada una de las drogas. Y me parece interesante el tema de seguir abriendo el camino con el tema de algo que nos va a ir sucediendo cada vez más, porque cada vez hay más pacientes crónicos que toman, que se curan o que, digamos, evolucionan muchos años con sus neoplasias, gracias a fármacos antineoplásicos cada vez mejores y cada vez más específicos, pero que a su vez pueden tener algún efecto adverso al respecto y que nosotros somos los que tenemos que ir chequeando en ese costado, digamos, para ir sosteniendo al paciente en su función hepática. Así que bueno, muchas gracias por todo, les pido disculpas por la tardanza y por todo lo demás, y obviamente escucho cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier aporte. Como imagen ahí del electrocauterio. Bueno, no sé si hay lugar para preguntas, alguien quiere consultar. Están poniendo muchas gracias muy claro en el chat. El borde. Denme en 5 minutos, tengo gente atrás hablando de una congelación. Justo. ¿Viste? Sí, ¿cómo es esto? Es la residente más grande. Y yo, de la puerta que tengo atrás, yo a mi derecha no puede salir nadie, porque supuestamente, si sale alguien de ahí, realmente van a ver cómo yo hago. Porque supuestamente no podría salir nada de ahí. Lo vamos a ver. Doc, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Soy Silvana Sandrone. Excelente la charla. La verdad que creo que bueno, lo más importante es determinar el tipo de patrón, pero qué difícil que debe ser para el médico también que el paciente reconozca que está tomando algo, porque me parece que muchas veces nos encontramos con estas lesiones y el paciente es todo un tema porque muchos de ellos ya han googleado y han visto que produce ciertas alteraciones, ya pasó un cierto tiempo, entonces ellos sospechan que en realidad ya no le está haciendo efecto y es un tema la anamnesis encontrar el antecedente. Estamos totalmente de acuerdo. Nosotros se nos fue haciendo más fácil cuando, la verdad, cuando tuvimos el acceso a las historias clínicas, tanto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, el Hospital Alemán también, pero el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene acceso a historias clínicas digitales, que son además compartidas en todo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, de los 30 hospitales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vos entrás a algo que se llama SIGEOS, el Sistema de Gestión Hospitalaria, y yo entro a la historia clínica, y si el paciente hizo una consulta, yo estoy en el Hospital Argerich en La Boca, si el paciente hizo una consulta en el Hospital Álvarez, en el barrio de Flores, yo la puedo ver desde mi entrada con el DNI del paciente. Entonces, por ahí, eso se nos hizo más fácil para poder tratar de establecer una historia clínica un poco más amplia. Lo mismo, en el alemán lo que nos sucede es que muchos de esos pacientes son, como decir, cautivos, porque son socios del hospital alemán, hace 20 años que se atienden en el mismo lugar, entonces vos ya tenés la historia clínica también digitalizada, pero ahí es más fácil, entras a la historia clínica y tenés lo que le vienen haciendo al pobre paciente desde hace 25, 30 años, y qué viene tomando y qué no. Es cierto que no es lo mismo, digamos, confesar que uno toma, no sé, como decir, ezetimibe, que, perdón por la fijación, yo tomo ezetimibe, muy empeñante, y he diagnosticado por lo menos 3 casos de hepatotoxicidad con ezetimibe. No es lo mismo
confesar lo mismo, como dije recién, que uno toma ezetimibe o toma estatinas, ¿sí? Que también pueden dar hepatotoxicidad, a confesar que toma MDMA, obviamente. Ahí hay que... Yo creo que la relación con el clínico es muy importante y el dato que pueda aportar el clínico. En estas cosas son en esas en las cuales yo creo que vamos a seguir teniendo trabajo, patólogos, pese a todo, pese a la inteligencia artificial, a lo que sea, mientras nos mantengamos como partes de un grupo de trabajo que se dedica al diagnóstico, digamos, específicamente. Es decir, mientras seamos parte de un grupo de trabajo y digamos, bueno, mira, hay un grupo de trabajo que hace diagnóstico de biopsias hepáticas o digestivas, digamos, no necesariamente hay que ser tan recortado. Pero me parece que en esa relación con el médico tratante es en donde nosotros podemos hacer los mejores aportes. Que esté el ecografista, que esté el patólogo y que esté el médico tratante y que te diga, mira, sí, le estamos dando esto por esta causa, le puede producir esto y uno. Y un tema por ahí, un punto a recalcar al respecto es que, a ver, la hepatotoxicidad puede ser rara, inclusive, por suponete, en un paciente que está teniendo, no sé, que tiene un melanoma y que le dan un inhibidor del checkpoint inmune y que la verdad que anda muy bien con eso, que bla, bla, bla. Por más que sea el 1 por 1000, para ese paciente la complicación puede ser una complicación severa. Y la evaluación del parénquima que le queda de hígado, muchas veces es importante en términos de decir, bueno, esto es lo que le queda de vida. Y digamos, porque el hígado también puede ser determinante de la cantidad de vida posterior que le queda a ese paciente en un tratamiento antineoplásico, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, Yo te hago con respecto, sí. por ejemplo, estamos ante una hepatitis crónica a predominio portal y de repente nos encontramos con plasmocitos, lo primero que uno va a buscar la historia clínica es ver anticuerpos, etc. Y nos encontramos con un grupo de eosinófilos. Nos plantea, porque digamos, la autoinmune también lo puede tener, Sí. nos planteamos en una nota la posibilidad, no teniendo historia clínica, de droga o algún medicamento. Sí, yo me lo planteo. Desde que usamos para clasificar hepatitis autoinmune, el consenso, creo que es del OCSE, creo que es, bueno, el consenso que salió hace un par de años, que dice que vos podés más o menos encarar el diagnóstico de hepatitis autoinmune desde la histología, ¿sí? Entonces vos para tener una hepatitis autoinmune tenés 3 grados, posible, probable e improbable, perdón, probable, posible e improbable. Entonces, por ahí tenés más apertura para decir, bueno, este cuadro histológico es un cuadro de posible hepatitis autoinmune, pero la presencia de hasta 5 sinófilos por espacio Portal sugiere evaluar probable daño tóxico asociado o daño tóxico autoinmune-like o daño tóxico individual o aislado propiamente dicho. Yo la verdad es que a medida que van pasando los años, yo tengo algunos años más que ustedes, a medida que van pasando los años, muy probablemente mis diagnósticos se hayan ido haciendo más charlados que definitivos, ¿viste? Digamos, tengo más diagnósticos de, bueno, la presencia de esto sugiere buscar tal de otra cosa, o la presencia de esto sugiere hacer tal estudio, o la presencia de esto sugiere fijarse si no tiene una hepatitis autoinmune, más que poner hepatitis autoinmune. Graduo, sí, digamos, yo te pongo hepatitis crónica con leve actividad y moderada fibrosis. Y te explico por qué en la descripción, digamos, por qué le pongo leve actividad y por qué le pongo moderada fibrosis. Pero después siempre lleva una nota que dice el cuadro histológico podría corresponder a tal, tal o tal, o por tal cosa yo me inclinaría más por esto, o por tal otra yo me inclinaría más por el otro. Y si querés llegar al diagnóstico final,
pedirle tal y tal cosa. Los diagnósticos en patología clínica tienden a ser un poco más charlados, digamos. Sí. Buenísimo, Marcelo. Bueno, muchas Bueno, gracias. muchas gracias a ustedes. Hemos robado 1 hora y media. Pido disculpas por el tema bueno, de que No. al principio no podíamos conectar bien. Cosas que pasan en la virtualidad. Y, perdón, y como digo siempre, yo dentro de un ratito, si querés te mando en forma de PDF, te lo mando si querés, que es más fácil de pasarle al resto de los... Yo no tengo ningún problema, te mando en forma de PDF toda la charla para que les queden todas esas diapositivas que yo les dije que les voy a dejar, ¿sí? E inclusive para que les queden también los casos. Dentro de un rato te mando en forma de PDF, así lo podés repartir a todos los socios que hayan estado o los que no, o a quien los quiera. Muchas gracias. Sí, ahora tenemos canal de YouTube en la página, así que después subimos la charla y sí, manda que sirve. Muy lindos los ejemplos, me gustó mucho el de la vitamina A. La vitamina A era unos años atrás, la verdad es que fue una cosa medio extraña, era una paciente femenina muy joven que había sido asaltada. La verdad que fue una cosa rara. Nos pusimos tanto a investigar con la vitamina A que, viste, como mostramos, terminamos publicando un artículo de revisión sobre hepatotoxicidad en vitamina A, porque nos metimos con ese tema, qué sé yo, porque la verdad que es raro, digamos, ver toxicidad por vitamina A. Si hay algo que es raro de ver a esta altura de las cosas, es alguien que toma tanta vitamina A, porque hay que tomar la cantidad de unidades internacionales que hay que tomar por día para intoxicarse con vitamina A crónicamente. Claro. Es alta, en serio. Así que Bueno, le damos a todos las gracias por haber participado. Tuvimos casi, ¿cuánto vimos, Mariano? 39. 36 un promedio y tuvimos un pico de 40 personas. Mira, y muchos deben haber estado en grupo viendo la presentación, así que nos deja muy contentos. Tema a mí me fascina. Y bueno, y agradecerte a vos y nos vemos ahora en julio por allá. Nos vemos en julio para allá y podemos seguir charlando, y para el que le interese formar un grupo de Dili y después charlarlo con los hepatólogos argentinos, latinoamericanos, y ser grupo de referencia no por ser nada, sino para decir, bueno, mirá, estamos difundiendo este tema, digamos, ellos lo difunden desde el lado patológico y nosotros difundiéndolo desde el punto de vista patológico. Me parece importante porque me parece que sí, es cierto que de acá en más va a ser una situación cada vez más común. Dale, contá con nosotros. Muchas gracias por todo. Chau. Gracias a ustedes. Muchas gracias.